Buenos días a todos. Encantados, Marga y yo, de estar con vosotros otra vez. Y hoy quiero hablaros de la muerte. Un tema un poco tétrico, ¿no? Pero para los creyentes no tanto. Es un tema de mucha esperanza y de mucha gloria. Es bastante lógico, natural, que el Señor nos llame a Marga y a mí antes, por ejemplo, que Samuel y Marifé, aunque nunca se sabe. Por esto es importante que aun los jóvenes estéis pensando en la muerte, y especialmente las hermanas de ahí atrás, que prestéis atención a lo que estamos diciendo. Carolina ve que estoy tan próximo a la muerte que quiere que beba agua. Vale, gracias, Carolina. Bueno, sin más preámbulo, vamos a leer un texto en que el apóstol Pablo habla de su muerte, que él intuye que está muy cerca. En 2 Timoteo 4, versículos 6 a 8. Espero que nadie es supersticioso aquí y que por el solo hecho de que yo haya tocado este tema que ahora esta semana que viene alguien tiene que fallecer. Espero que no. Pero nosotros todos necesitamos estar preparados para cuando el Señor nos llame. El apóstol habla así de su propia muerte. 2 Timoteo 4, 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Él describe su muerte cercana con dos imágenes. Yo ya estoy para ser sacrificado, dice. Él está anticipando el martirio. En aquellos momentos el emperador Nerón había lanzado una gran persecución a los cristianos. Muchos de los creyentes que vivían en Roma ya habían sido asesinados por el emperador de diferentes maneras muy crueles. Y el apóstol Pablo se imagina que dentro de muy poco él también va a ser sacrificado. Lo que pasa es que esta traducción no hace justicia al texto griego, porque el texto griego no dice estoy a punto de ser sacrificado, sino que utiliza una frase más técnica. Dice, estoy para ser derramado
en libación. ¿La palabra libación os suena? En el libro de Levítico se explica cómo son las libaciones. Una libación es un derramamiento de vino que se hacía para poner fin al proceso de los sacrificios. Y en Levítico leemos acerca de cantidades de vino que tenían que ofrecerse en cada clase de sacrificio. En cantidades importantes, más o menos entre 1 litro y 2 litros según la naturaleza del sacrificio. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo no es tanto que voy a ser sacrificado. El sacrificio del creyente es toda la vida. A los romanos en el capítulo 12, él les dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. El mismo apóstol en otro lugar, en Corintios, dice, yo muero diariamente. Cada día ofrezco mi ser a Dios en sacrificio. Pero de la misma manera que la libación, el derramamiento de vino, ponía fin al sacrificio del Antiguo Testamento, de esta misma manera, el derramamiento de la vida de Pablo en libación iba a cerrar el proceso de su sacrificio. ¿Entendéis? La idea es mucho más profunda, mucho más hermosa que lo que parece. Ha llegado el momento en que ya no me estaré ofreciendo a Dios como sacrificio vivo, sino que estaré ofreciendo mi vida en libación para cerrar todo lo que ha sido una vida de sacrificio. ¿Cómo será tu muerte? Pues ni idea. Nadie aquí presente sabe cómo será su muerte. Pero sí que podemos saber si va a ser una libación o no, porque esto no depende de la muerte, sino de nuestra vida. Solo podemos tener una muerte de libación, de derramamiento final, si nuestra vida ha sido una vida de sacrificio vivo para la gloria de Dios. Espero que todos los presentes podamos tener una muerte de libación. Pero esto va a depender, hermanos, de cómo vivimos. Si cada día ofrecemos nuestras vidas al Señor, a su servicio para la gloria de Dios y para la extensión de su reino, entonces, y solo entonces, podemos anticipar que nuestra muerte será una libación. Yo estoy para ser derramado en libación, dice el apóstol en primer lugar. La segunda ilustración que él utiliza para describir su muerte es: el tiempo de mi partida está cercano. Y nuevamente en el texto griego la idea es
más profunda que en la traducción. Porque literalmente el texto dice el tiempo de mi desamarre, a lo cual podríamos decir, ¿mande? La idea es una partida. La traducción es buena en este sentido, pero es una partida que requiere soltar una soga que nos tiene sujetados aquí. Y hay dos clases de viaje que requieren un desamarre. Primero, obviamente, es cuando hacemos un viaje en barco. Entramos en el barco que está atado al muelle y el barco está sujetado, seguro, y por lo tanto entramos sin problemas porque está amarrado al muelle. Pero cuando el barco sale en viaje, hay que desamarrarlo, hay que soltar la soga que lo tiene sujeto al muelle. Es un viaje de desamarre. Y Pablo, que había hecho muchos viajes en barcos, sabía perfectamente, y esta puede ser la idea detrás de esta frase. Ha llegado el tiempo de mi partida, en el sentido de que voy a ponerme en el barco para dejar el muelle y bogar mar adentro, camino a mi encuentro con el Señor. Esta es una ilustración muy bonita. La muerte como colocarnos en nuestro barco para ir al encuentro del Señor. En una de las novelas de Narnia, ¿conocéis las novelas de Narnia? ¿Habéis visto alguna de las pelis? Bueno, en El viaje de la aurora, una de estas novelas, el ratoncito, que es héroe en la historia, Ripitip se llama. Él anuncia a los 4 niños que están con él en el barco: Aslan me ha llamado. Así que entonces el ratón se coloca en el esquife, el barquito que está dentro del barco grande. Él se coloca en el esquife y va remando hasta perderse por el horizonte. Es una ilustración de la muerte. Y para los que os da pena la desaparición del ratoncito, decir que en la última novela, que se llama La última batalla, cuando los niños llegan a lo que representa el cielo en esta novela, la primera persona que sale para darles la bienvenida es el ratoncito. Pero esto es otra historia. Así que esta frase puede significar que Pablo está diciendo: el tiempo ha llegado en que me ponga en el barco para deshacer la soga que me ate al muelle y que vaya mar adentro al encuentro de mi Señor. Pero la segunda clase de personas que para emprender viaje necesitan desamarrarse son los que viven en tiendas, los nómadas. Y hay que recordar que por profesión Pablo era fabricante de tienda, así que es aún más probable
que esto es la idea que tiene en mente. Además, es una metáfora que él ha empleado en muchos lugares de sus cartas. Por ejemplo, a los corintios les dice que cuando este tabernáculo, este cuerpo actual que tenemos, se deshace, tenemos de Dios una casa sólida, preparada para nosotros en el cielo. Esto no es exactamente la idea que quería decir Jesús cuando hablaba de muchas mansiones en la casa de mi Padre. Es otra idea. Está hablando de nuestro cuerpo. El cuerpo que tienes ahora, jóvenes, es robusto y hermoso. Pero este cuerpo lozano va a acabar como el mío, con michelines, hecho un desastre. Pero mucho ánimo. Ahora estoy hablando a los más mayores que nos vemos en el espejo y preferimos tapar el espejo. Mucho ánimo porque Dios nos está preparando una casa. El cuerpo que ahora ocupamos es como una tienda de nómadas. Y como todas las tiendas, con el paso del tiempo se envejece, aparecen grietas, empieza a entrar la lluvia, se va desgastando. Así es nuestro cuerpo actual. ¿No es así, Eugenia? Bueno, su hija dice que es así. El cuerpo se va desgastando. Pero llega el momento de quitar las cuerdas que atan esta tienda a la tierra, envolver la tienda y salir de viaje, porque Dios tiene preparado para nosotros una casa eterna, sólida, gloriosa. Amén. Amén, María. Y esta es la segunda idea. El tiempo de mi desamarre está cercano. El tiempo de deshacer las cuerdas que me atan a esta tierra e ir de viaje para recibir mi casa definitiva que Dios tiene preparado para mí. El versículo 6 habla entonces de la muerte de Pablo, de cómo será. Y ya veis que no es nada tétrico, es glorioso. El fin de mi vida de sacrificio, la libación. Y el tiempo de cambiarme de mi tienda profesional a la casa eterna que Dios tiene preparado para mí. Pero en el versículo 7, Pablo vuelve atrás y ahora no está contemplando la muerte que va a conocer de aquí a muy poco, sino toda su vida pasada. Porque la muerte para nosotros solo puede ser
como Pablo la describe en el versículo 6, si la vida que estamos viviendo se corresponde a la vida que él describe en el versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y aquí Pablo recoge 3 metáforas que él ha empleado previamente en el texto, exhortando a Timoteo. Ha dicho a Timoteo que se porte como buen soldado de Jesucristo. Y ahora dice de sí mismo, yo he peleado la buena batalla. Todos estamos en guerra. La guerra en la cual somos llamados a militar es una buena guerra. No, en todas las guerras de la historia, incluidas las que ahora mismo se están librando, pienso en Ucrania y Rusia, estas iglesias, todas ellas son malas. Y cada día vemos en las noticias nuevas evidencias de la maldad de esta guerra. Pero hay una buena guerra. Es una lucha para rescatar almas de las garras de Satanás. Es una lucha de liberación. Es una lucha de salvación. Y todo creyente en el Señor Jesucristo está involucrado o debe estar involucrado en esta guerra. Una guerra para salvar almas para la gloria de Dios. Y Pablo ahora, al llegar al final de su vida, puede decir, yo he peleado la buena batalla. No he sido ocioso, no he sido perezoso, he cumplido con mi parte. Y vaya parte que tuvo el apóstol Pablo, ¿no? He acabado la carrera. También ha utilizado la metáfora del atleta hablando a Timoteo. Le ha dicho que ningún atleta gana la carrera si no se ajusta a las normas. Si tú estás en una carrera pero no guardas tu carril, serás descalificado. Y he hablado de la disciplina necesaria de los atletas. Pero ahora dice, yo, Timoteo, he acabado la carrera. Tú estás en medio y yo te he exhortado en cuanto a cómo debes seguir corriendo. Pero yo ahora he acabado la carrera. Y en tercer lugar, yo he guardado la fe. Yo he actuado como guardia. Es la tercera metáfora. Primero el soldado, luego el atleta y ahora el guardia que se coloca para defender, por ejemplo, un tesoro, un banco, lo que sea. Y yo me he puesto como guardia para defender la fe. La fe siempre está en peligro. La fe, la auténtica fe, la revelación de Dios, siempre está siendo cuestionado, socavado, atacado de diferentes maneras en cada generación. Pablo ha tenido que luchar contra judaizantes que querían añadir a la fe toda una serie de normas procedentes del judaísmo. Ha tenido que proteger la fe
contra los gnósticos. Gnóstico es una palabra que empieza con G, gnósticos. Los gnósticos con su cultura helénica de la filosofía griega querían hacer maridaje entre el Evangelio y estas filosofías, y Pablo decía, no se puede hacer esta mezcla. Y había tenido que defender la fe contra esto. Y en nuestra generación también hay muchas armas del diablo que quieren mezclar la revelación de Dios con filosofías, ideologías contemporáneas. Y nosotros tenemos que ponernos como guardias delante de la fe para protegerla. Así que Pablo puede mirar atrás y ver, y esto no es jactancia de su parte, sencillamente es una descripción realista de su ministerio. Yo he sido un fiel soldado, un fiel atleta, un fiel guardia. Así que en el versículo 6 mira adelante, en el versículo 7 mira atrás y en el versículo 8 mira más adelante aún. Lo que le espera más allá de la muerte. Y hemos de preguntarnos si esto es lo que nos espera a nosotros más allá de la muerte. Por lo demás, casi una frase que significa en lo sucesivo, más allá de la muerte, me está guardada la corona de justicia. Esta no es una corona real. El único que viste corona real es el Señor Jesucristo. Es una corona de victoria del atleta. No es una corona de oro, lo siento, si tú tenías ilusión por tener una corona de oro, no sé si hay base bíblica, ni mucho menos para ir añadiendo joyas a tu corona, que es lo que a mí me enseñaron en la escuela dominical, pero me parece que no hay base bíblica. Es una corona de laurel. Ay, qué pena. Si venís a nuestra casa, Marga te hará una corona de laurel enseguida, porque es algo que realmente no vale nada en sí, excepto que es señal de haber acabado la carrera, de haber sido fiel soldado hasta el final. Y ahora el rey te concede esta corona de laurel, pero se llama corona de justicia. Si eres creyente de verdad, el gran deseo de tu corazón será ser liberado del pecado que asedia, libre de todas tus debilidades y flaquezas y poder estar ante el Señor en justicia. En un sentido, si eres creyente, ya estás en esa condición, porque como dice Hebreos 10:14, con una sola ofrenda, el sacrificio de la cruz, Cristo nos ha hecho perfectos para siempre.
Pero en otro sentido, esta perfección no se manifestará en nosotros hasta que no estemos en su presencia, más allá de la muerte. Entonces recibiremos la corona de justicia, la cual me dará el Señor, y Pablo añade, juez justo. Esto es sutil, espero que podamos captarlo. El juez, el Señor Jesús, es un juez imparcial. No lo podemos engañar. Él nos conoce a la perfección, sabe todo lo que hay dentro de nosotros. Y sin embargo, aun siendo juez justo, nos ha preparado una corona de justicia. Solo podemos entender esto si entendemos la verdad del Evangelio, que Dios ha preparado un camino mediante el cual podemos ser declarados justos por parte del juez imparcial, aun siendo culpables. Es así solamente porque Jesucristo se hizo hombre a fin de morir en la cruz y llevar sobre sí nuestra culpabilidad, nuestro pecado. Y en virtud de su sacrificio en nuestro lugar, ahora Dios puede declararnos justos, aun cuando somos culpables, porque su amado Hijo ha pagado el precio de nuestra culpabilidad. Espero que entendáis esto, porque es la esencia del Evangelio y si no lo entendimos, no hemos entendido el Evangelio. Pero sigamos con lo que está diciendo el apóstol. La corona de justicia me será concedido cuando se muera, ¿no? No exactamente. Él dice explícitamente, en aquel día. Y en los escritos de los autores del Nuevo Testamento, aquel día es el día de la segunda venida de Cristo, es el día final de toda la historia humana. Pablo sabe perfectamente que cuando deje de vivir en esta vida, estará presente enseguida con el Señor. ¿Me permitís un poco de especulación? Lo que voy a decir ahora no es explícitamente lo que dice la Biblia, pero ninguna explicación de estas ideas es explícitamente desarrollado en la Biblia. Así que mi especulación es tan válida como las demás especulaciones sobre esto. Es como si en el momento de morir ya hiciéramos un salto y estuviéramos en el momento de la segunda venida de Cristo. Por eso la Biblia describe la muerte del creyente con dos conceptos.
inmediatamente está presente con el Señor, es uno de los conceptos. Y por otro lado, duerme hasta ser despertado en el día de la resurrección. Pero ¿en qué quedamos? ¿Está dormido el difunto o está con el Señor el difunto? Digo que hay muchas especulaciones en cuanto a cómo reconciliar estas dos ideas. Pero la especulación que a mí me gusta es que inmediatamente el que muere está en el momento de la venida del Señor y por lo tanto está presente con el Señor. El periodo intermedio es un problema para los que vivimos. ¿Qué ha pasado con esta persona que ha fallecido? Nosotros estamos atados al tiempo y necesariamente hay un periodo entre su fallecimiento y la segunda venida. Entonces decimos que él está dormido hasta aquel momento. Pero en su experiencia personal, subjetiva, él no está dormido. Él pasa directamente al momento de la segunda venida. Pero si esto no te entra, no te convence, tranquilos, no vamos a pelearnos por esto. Aceptamos, en primer lugar, que el que fallece está con el Señor y por otro lado que está a la espera de la resurrección cuando recibirá su corona de justicia. Pero al llegar a este punto, Pablo dice para sí, no lo dice en el texto, tengo que ir con cuidado aquí porque podría dar la impresión de que yo voy a recibir la corona porque yo soy el gran apóstol Pablo que he vivido mi vida en consagración total y el Señor me ha utilizado para evangelizar muchos países y por lo tanto voy a recibir esta corona. Y entonces se rectifica y dice no. Esta corona no solamente es para mí, sino ¿para quiénes? Para todos los que aman su venida. Pablo podría haber dicho para todos los creyentes. Habría sido cierto. Pero prefiere decir esta otra frase. Todos los que aman su venida. Porque si eres creyente de verdad, amas la venida del Señor. Si solamente profesas ser creyente, pero con una fe muy débil, prefieres que Cristo no venga pronto, porque quieres disfrutar de esta vida antes de que Él venga. Si eres una abuela que amas más a tus hijos y nietos que al Señor, no quieres que el Señor venga enseguida, sino solamente después de ver el matrimonio de tu nieta y sus primeros hijos. Pablo entonces emplea una frase aquí que nos reta a todos. Decimos que somos creyentes, pero ¿realmente nos hace ilusión la venida del Señor o no?
si somos creyentes de verdad, sí que nuestra mirada estará fijada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y por lo tanto, nos hará enorme ilusión pensar que el Señor vuelve y va a poner en orden todas las cosas aquí abajo. Bien, esto es lo que dice Pablo acerca de su propia muerte y acerca de la nuestra también. Entonces vuelvo a la pregunta del principio. ¿Cómo va a ser tu muerte? Los detalles nadie lo sabe. Si será en accidente de tráfico, si será con un infarto, con un derrame cerebral, nadie lo sabe. Pero ¿cómo será tu muerte en términos espirituales? Será, como dice Pedro en su epístola, una entrada amplia y gloriosa al reino eterno, o será una entrada por los pelos. Yo no deseo para nadie aquí presente que entre en el reino de Dios por los pelos como por fuego, como dice Pablo en Corintios, sino que todos podamos tener una entrada gloriosa. Pero la entrada gloriosa depende de la vida sacrificada, de la manera en que hemos vivido para servir al Señor. Que el Señor mismo nos dé entendimiento. Señor, todos estamos ante la muerte. Quizás hoy, o quizás de aquí a 50 años, no lo sabemos. Nuestros tiempos están en tus manos. Pero ayúdanos a medir nuestros tiempos de tal manera que seamos sabios, no viviendo solamente por el placer del momento, sino para acumular tesoros en el cielo, no viviendo egoístamente, sino sirviendo a los demás y sobre todo sirviéndote a ti, para que nuestra muerte pueda ser una liberación al final de una vida de sacrificio, un desamarre de nuestra tienda provisional para ir a estar en nuestra casa sólida, contigo para siempre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador. Amén.